Dos noticias nos hacen voltear la mirada a Roma. Por un lado, la certeza de que José Gregorio Hernández finalmente es reconocido como santo por la Iglesia. Pero por otro, la crítica situación de salud del Papa Francisco, quien presuntamente ya habría recibido la unción de los enfermos. De eso va este podcast. Que efectivamente el Papa está muy delicado de salud. Él decía, siempre que un papa va al hospital o se enferma, huelen aires de cónclave. La renuncia de Francisco ya está redactada. Lo único que hace falta es hacerla oficial. El hecho de que se reciba la unción ahora por una gente de iglesia no significa que está en las últimas. De esos 12 cardenales hay 4 grandes favoritos. Uno de ellos muy cercano a Venezuela. Y todavía la jerarquía no está preparada para un papa negro. Autorizó finalmente la canonización de José Gregorio Hernández. Él no necesitó el segundo milagro para su canonización. Imagínense ver la foto de José Gregorio Hernández en la fachada de la Basílica de San Pedro. Eso será indescriptible. Hoy me acompañan Monseñor Ovidio Pérez Morales, arzobispo emérito de la Diócesis de Los Teques y expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana; Orlando Molina Sánchez, vaticanista, ex asesor en geopolítica para América Latina del Secretario de Estado de la Santa Sede; Alejandro Linares Mendoza, periodista y experto en geopolítica y relaciones internacionales. Vía Zoom, desde Roma, el seminarista Marcelo Castro, quien también es colaborador de la Agencia Católica Internacional de Noticias, CENIT. Y Marianely Stremamuno, quien es periodista ítalo-venezolana y corresponsal en el Vaticano. El podcast de Rocío es presentado por Un Pelo Pantene lo dice todo. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Quería reunirlos a los 4, a Marcelo desde la distancia, ustedes acá acompañándome para quizás transmitir de la manera más digerible y honesta cuál es el panorama ahora mismo. Marcelo, ¿cómo estás? Viviendo desde Roma, muy cercano a la iglesia, al Papa Francisco, esta situación, pues a todos, creo que a todo el mundo nos agarró de golpe aquel viernes de San Valentín, donde pues el Papa pues va directo al hospital Poliférico Gemelli, después de, bueno, ya venía con algunos días de carga, de tos. A mí me tocó estar con mis papás en la audiencia del miércoles, 2 días antes de que él fuera internado, y pues ya se le veía con problemas de respiración, etcétera. Él no pudo decir su mensaje tradicional de la audiencia el miércoles, lo tuvo que leer un sacerdote designado por él, y después él nos sorprendió a todos cuando pudo dar el resumen en español, y al final su mensaje por la paz, con su frase tan característica que la guerra es siempre una sconfitta, la guerra es siempre una derrota, ¿no? Sus últimos mensajes públicos pues fue ese mensaje que repitió los últimos 7 meses, por decir poco, en su audiencia general de cada miércoles. Siempre pues el Papa pues muy en contra de la guerra, ¿no? Esta semana ha sido una semana aquí en Roma muy cargada de la oración. Los cardenales y el Vaticano el lunes en la mañana avisaron a través de la conferencia Stampa y comunicados que iba a haber un rosario aquí en el Vaticano abierto a todos los peregrinos, visitantes, residentes, curiosos que quieran venir acá a Roma. Ese fue dirigido por el cardenal Pietro Parolin. Sabemos que es el segundo en el ranking o en la jerarquía del Vaticano, y bueno, nos tocó participar a mí y a mi comunidad aquí en este rosario, muy bonito, muy solemne, con el coro vaticano, y pues a todos los cardenales, toda la curia, están todos aquí rezando por el Papa, ¿no? Pues yo sé que es un tema que muchos piensan, pues el mismo Papa Francisco, en su libro La Esperanza, su autobiografía que escribió hace poco, él decía, siempre que un papa va al hospital o se enferma, huelen aires de cónclave. Y pues bueno, creo que tiene razón, pero al mismo tiempo aquí desde Roma se ve como los cardenales pues están rezando por el Papa. No creo que estén aquí sacando nombres o opciones, y ellos están rezando por el Papa, y con ellos toda la iglesia. También hoy pues Roma amanece un poco más feliz con todo el mundo, con la noticia que el Papa había dormido bien, que sigue trabajando, que sigue aprobando canonizaciones como la de
la del futuro San José Gregorio Hernández, primer santo de Venezuela, que pues nos da muchísima alegría a todos escuchar esta noticia. En México también ha puesto a 2 nuevos obispos, y pues el Papa sigue trabajando, ¿no? El Papa sigue siendo sucesor de San Pedro y pues desde el hospital. Estamos apenas iniciando esta tertulia y queremos que te quedes con nosotros por largo rato. Ya nos hablabas de José Gregorio Hernández, que es para efecto de los venezolanos el médico de los pobres, a quien tantos han clamado en momentos en los cuales sienten que francamente la ciencia y la tecnología no pueden atender su salud, no pueden salvar su salud. Y esta decisión del Papa, precisamente en este cuadro crítico que atraviesa, llama poderosamente la atención, porque algunos pudiéramos concluir o al menos sacar la conjetura de que el Papa ha clamado también por un milagro, y al menos los venezolanos confiamos inmensamente en el poder de José Gregorio, bueno, el poder que le otorga a Dios, ¿no? Pero, Marcelo, se ha hablado de la extrema unción de los enfermos, de que el Papa Francisco presuntamente habría recibido la extrema unción, y ya Monseñor nos va a esclarecer un poco esa distinción entre la extrema unción y la sagrada unción de los enfermos, si acaso hay una diferencia, pero quisiera saber de tu parte si es cierto esto que ha trascendido. Bueno, de parte de la información oficial que se escucha en Roma a través de Vatican News y de la prensa oficial, pues eso yo perdón, pero no lo había escuchado. Escuché que participaba en misa, que pudo recibir la comunión, que él, como de costumbre, a pesar de sus problemas respiratorios, marca todas las noches a la parroquia en Gaza con el párroco de la Congregación del Verbo Encarnado, y que bueno, pudo asistir a misa el domingo y que los otros días lo había escuchado a través en línea, y que había estado pudiendo recibir los mensajes y sobre todo los dibujos de los niños que le han mandado al Santo Padre. De eso pues yo no tenía mucha información, pero bueno, pues, gracias a Dios aquí el Monseñor nos puede dar un poco más de luz en este tema. Bueno, y en estos tiempos de noticias falsas es muy oportuno ir a la fuente oficial a preguntar, Monseñor. Y esto a propósito de esto de la unción. En esto ha habido un cambio notable. El paso en la misma terminología. Antes se hablaba de la extrema unción. Y ahora se prefiere hablar pues de la unción de los enfermos. Allí antes, cuando se hablaba de que recibió la unción, la extrema unción, ya prácticamente estaba en situación de morir, directo. Ahora, en cambio, la unción se recomienda llegado o a partir de cierta edad, en la cual la persona humana está en una etapa, digamos, ya más definitiva de su vida, y en la cual la unción de los enfermos se recibe como un sacramento de robustecimiento espiritual, que trae también desde el punto de vista corporal o general, personal, pues también energías nuevas. De tal manera que esto es importante, que el Papa ya recibió la unción de los enfermos. Bueno, muchos enfermos, muchos que oyen esta noticia, que han recibido la unción por motivos de edad o por motivos de una enfermedad seria, pues dirán, caramba, el Papa sí ha hecho una cosa muy buena, sacramental. Y de tal manera que la perspectiva es diferente. El hecho de que se reciba la unción ahora por una gente de iglesia no significa que está en las últimas, sino que está en una situación, digamos, de debilidad, por edad, etcétera, y necesita ser robustecido con un sacramento. De verdad que esto es muy importante. Más allá de la aclaratoria que acaba de hacer Monseñor, nosotros no podemos olvidar y no podemos negar que el cuadro de su santidad Francisco es complejo. Ya lo decía Marcelo, la enfermedad se anunció o se conoció, se hizo pública el 14 de febrero, pero la enfermedad ha ido avanzando, porque la enfermedad comenzó como una simple bronquitis y luego pasó a una neumonía bilateral y luego pasó a una insuficiencia renal. Y para una persona que está
a sus 88 años, casi 90 años de edad, este complejo o este rosario de enfermedades, esta seguidilla de enfermedades, porque ha sido una detrás de otra, realmente lo coloca en una situación de salud bien, bien delicada. Y a eso hay que sumarle que no es la primera vez que Francisco asiste al Policlínico Gemelli, que es un hospital, una clínica muy reputada que está en Roma, está a las afueras del Vaticano, pero muy cerca del Vaticano, y por eso es que suele ser la clínica de los papas. No es la primera vez que Francisco es ingresado en ese policlínico. En el pasado también se le ha ingresado por problemas respiratorios, por problemas con divertículos, es decir, problemas en sus intestinos. Entonces, lo interesante acá es que en cada ocasión en la que Francisco ha sido ingresado por distintas razones, lo repito, al Policlínico Gemelli, se ha hablado o de la renuncia o de su posible fallecimiento. Y nosotros, cuando nos estábamos preparando precisamente para esta conversación que estamos teniendo contigo, Rocío, nosotros estábamos hablando de que la renuncia ha sido tan resonada porque el mismo Francisco ha hecho pública, o hizo hace algún tiempo pública, una declaración en la cual él admitió que si él en algún punto de su papado sintiera que no tiene las fuerzas suficientes para seguir adelante con la misión que se le ha encomendado como sucesor de Pedro, entonces él mismo se apartaría, él mismo se haría a un lado. De hecho, la renuncia de Francisco ya existe, la renuncia de Francisco ya está redactada. Lo único que hace falta es hacerla oficial. Entonces, por esa razón es que cada vez que Francisco va a la clínica, va al hospital, tiene un padecimiento de salud, sobre todo severo, como en este caso, se habla no solo de su posible defunción, sino sobre todo de su renuncia. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a decir que, el Papa, antes de ser Papa, es un cardenal. Es un cardenal. Es decir, es un miembro del colegio cardenalicio. En la actualidad, el colegio cardenalicio tiene más de 200 integrantes, son 200 y pico. Entonces, de esos 200 y pico, hay una lista de cardenales que son papables, que podrían llegar a ser elegidos como papa, como pontífice. En este momento, de los 200 y pico de integrantes que tiene el colegio cardenalicio, hay en ese listado por lo menos 12 cardenales, y de esos 12 cardenales hay 4 grandes favoritos, uno de ellos muy cercano a Venezuela y a la comunidad venezolana porque fue nuncio apostólico de la Santa Sede en Venezuela, y estoy hablando del cardenal Pietro Parolin. Claro, que ya nos decía Marcelo que ha tenido un papel muy relevante justamente ahora cuando el Papa, bueno, se encuentra recluido en un centro de salud. Marcelo, entiendo que hay algo que quieres aportar porque desde la distancia también estás escuchando la tertulia. Intuyo que tiene que ver con lo que comentábamos de que muy probablemente el Papa Francisco, aún superando esta adversidad y esta situación de salud, pues tenga que verse obligado a renunciar a sus obligaciones como papa para atender de manera primordial la salud que ahora lo demanda, ¿no? Sí, justo me quería sumar al comentario anterior cuando se hablaba sobre la renuncia. Aquí pues también hay que ser muy claros en el mensaje porque muchos hablan de la renuncia y él ya la firmó y tal, pero bueno, pues, simplemente confirmando que él cuando la firmó y se la dio al mismo cardenal Tarcisio Bertone, el que era antes del cardenal Pietro Parolin, él la dio bajo esas condiciones. Se aplica cuando no sea capaz de gobernar, cosa que con cada nombramiento, con la noticia de los nuevos futuros santos, etcétera, pues nos da un indicio de que, a ver, él sigue gobernando, no desde el Vaticano como todos nos gustaría y como él también le gustaría,
pero sigue gobernando desde el Vaticano, desde el hospital de Gemelli, perdón. Es tan claro que el Papa sigue gobernando, autorizó finalmente la canonización de José Gregorio Hernández. Esa es una señal clarísima, clarísima de que sigue gobernando. Pero ¿y ustedes consideran que esto es fortuito o será que el Papa Francisco pidió su milagro y José Gregorio se lo concedió? Porque eso lo sabe solamente tendrá que contarnos, Dios. ¿verdad? Solamente Dios y solamente el Papa. Y solamente José Gregorio. Por ahora, pero si puede dar testimonio de la fe a José Gregorio, aquí lo estaremos esperando ansiosamente. Liso, ondulado o rizado, las herramientas de calor no perdonan a ninguna de nosotras. Por eso quiero que conozcas mi secreto para un cabello de salón todos los días. Pantene Keratina repara y protege. Me da una protección diaria para que mi cabello luzca siempre saludable, suave y brillante. Bueno, y precisamente acá tengo una foto, Orlando, en la cual estás acompañando al Papa Francisco en una visita que intuyo fue en el Vaticano, y me parece muy interesante poder hablar con alguien que le ha dado la mano, que lo conoce, que ha compartido tan siquiera un momento cercano, más íntimo con él. Bueno, porque no todos tenemos esa suerte. Y Francisco a todas luces ha sido un papa disruptivo, diría yo, poco tradicional, moderno para algunos, anticapitalista para otros, incluso de comunista lo han tildado. Yo francamente no estoy de acuerdo con esos comentarios. Lo que sí creo es que es humanista, y en tiempos en los cuales la política, la tecnología y la ambición nos arropa a tantos, nadar o intentar nadar en contra de esa corriente puede lucir para muchos antipático. Sin embargo, quisiera que me hablaras de tu experiencia junto a él y también cómo vislumbras tú el escenario, porque francamente no podemos decir que el Papa está por despedirse de la Ciudad Vaticano, que está por renunciar a sus labores, pero tampoco podemos afirmar que esa realidad está del todo descartada. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente he tenido la suerte de estar muy cercano a su santidad. En el 2014, el cardenal Parolin me invitó pues al Vaticano, y tuve el privilegio de ser uno de los pocos venezolanos que llega, cuando me invitan, al Hotel Santa Marta, Santa Marta, donde vi el Papa. Yo el Papa pues lo veía todos los días, ¿no? Un hombre extremadamente sencillo. Es el Papa 266. Desde Pedro hacia acá. Y los temas que he tratado las veces que he ido a Santa Marta, han sido 6, 7 veces. Por cierto, he estado en el Hospital Gemelli, y el doctor Alfieri, que es el jefe del equipo de médicos de su santidad, él plantea que efectivamente el Papa está muy delicado de salud. Que si sale de esta circunstancia va a tener muy reducida su forma de actuar, porque va a tener problemas de asma, va a tener problemas respiratorios, va a tener problemas de movilidad, etc. Y la carta efectivamente sí ya está firmada. Conocí al cardenal Bertoni, después por supuesto a Parolin. Parolin tiene la carta, pero eso no es algo común y corriente, porque al fin y al cabo, repito, hay que visualizar la posición de su santidad. Él es jefe espiritual de 1.300 millones de personas en el mundo, pero a su vez es jefe de Estado. El jefe de Estado, por cierto, del Estado más pequeño del mundo. Él es jefe de Estado y tiene que responder ante 180 países que tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y no solo son las nunciaturas, sino que hay que aclararle y decirle a la gente que el Vaticano, en tanto y cuanto Estado, tiene al Papa como jefe de Estado, pero el Vaticano tiene dicasterios, que son los ministerios, y así. O sea, el Vaticano tiene su propio banco, tiene sus agencias. Es como si estuviésemos hablando de un país, Claro. de una institución que se maneja simultáneamente a dos bandas. Se maneja como institución religiosa, pero también se maneja como Estado. Y en ese sentido,
Estado muchas veces se rige o se dirige por las doctrinas, no tanto religiosas, sino por las Políticas. doctrinas, exactamente, que son las que suelen regir y suelen determinar los destinos de los estados. El Papa 266, quiero también plantear pues que de esos 266 papas, 53 no han sido italianos. ¿53? No han sido Son los italianos. 53 Wow. de los 266. 266. 66. Entonces, eso evidentemente los italianos tienen muy peso específico. Y le planteaba en el 2014, la primera vez que conversé con él, ahí en Santa Marta, en el Convento de Santa Marta, donde él vive. El Santa Marta es un hotel de 120 habitaciones que está dentro de la Ciudad del Vaticano. Y él tiene un gran conocimiento también en Venezuela. Como entre otras muchas anécdotas que tengo, en 2014 me dijo, chico, yo tengo muchos amigos en Venezuela, pero dos en particular. Uno, Baltasar Porra, era arzobispo nada más. ¿Cómo no? Santidad, yo lo conozco. Y otro que tiene una lengua muy brava. Bueno, yo sé quién es, el monseñor Líquer, el arzobispo de Coro. Sí, que para descanse, ¿no? Y él tiene muy claro la situación de Venezuela porque él vino varias veces acá a Venezuela cuando era provincial de los jesuitas, acá a Venezuela. Conoció mucho a Baltasar Porras cuando era directivo del CELAN y está en conteste pues, con la realidad geopolítica de Venezuela. Efectivamente, el Papa ha previsto que si él renuncia por problemas de salud, él sigue como obispo de Roma. No va a vivir en la Basílica de Letrán, que es la sede del Obispado de Roma. No se va a vestir con la sotana blanca, sino la sotana de obispo, porque sigue siendo obispo. No va a vivir como Ratzinger en la ciudad del Vaticano, sino va a vivir en San Juan de Letrán. El gran legado para la posteridad que deja Francisco Mario Bergoglio es que por primera vez en 600 años un papa coloca al laico como el epicentro de la Iglesia Católica. ¿Eso qué significa? Significa que la clerecía tiene que estar al servicio de los laicos y no los laicos al servicio de la clerecía. Eso evidentemente va en contra de una tradición que tiene 600 años. El 17% de los actuales cargos importantes de la curia romana es de mujeres. Eso no se había visto de hace más de 500 años. Eso es muy importante también destacarlo. Tolerancia cero contra la pedofilia. El Papa ha sido muy tolerante en cuanto a los homosexuales y la comunidad LGTB. Como él dijo, bueno, ¿quién soy yo para estar calificando o juzgando? Ha sido muy tolerante en cuanto a la aceptación de los divorciados y ha establecido el concepto de buscar puntos y puentes. Por eso cuando dice pontífice, el nombre pontífice es puente. Puente con otras comunidades religiosas o comunidades donde tienen a Jesús y a Abraham como punto de referencia. Estamos hablando del judaísmo y estamos hablando de los musulmanes. Que tiene como... No solo del judaísmo y de los musulmanes, sino que el Papa también ha tenido o mejor dicho, ha sido propiciador de un diálogo ecuménico en el que él, como cabeza del Vaticano, también ha intentado estrechar lazos, establecer lazos con los católicos armenios, con los católicos ortodoxos rusos, con los católicos ortodoxos griegos. Es decir, no ha sido solo un diálogo interreligioso, no ha sido solo un diálogo entre católicos y judíos o católicos y musulmanes que obviamente profesan el Islam, sino que también un diálogo dentro de la propia comunidad católica. Y ese esfuerzo
hay que reconocérselo a Francisco. Claro, ha sido un padre que ha asumido la tarea de poder reconectar la iglesia con estas nuevas generaciones que, haciendo un ejercicio de franqueza, en buena parte son laicas y que no creen en nada y que parecen tan desvinculadas de la espiritualidad. Y en ese sentido ha llevado pues a la práctica lo fundamentalmente señalado por el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un concilio para la actualización, el ayornamiento, que se dice, de la Iglesia en esta nueva situación, en esta época de cambios culturales. De tal manera que el Papa en este sentido no es creador, digamos, de una doctrina, sino que es renovador, y ese es un aspecto muy personal dentro de esta senda nueva señalada por el Concilio Vaticano II. Porque esa doctrina, Monseñor, ya existe, y corríjame usted si estoy equivocado, pero esa es la doctrina social de la Iglesia. Exactamente. El diálogo. Correcto. Es decir, la Iglesia no se define como, digamos, como una entidad cerrada de salvación, claro, sino una entidad abierta de salvación, abierta en un mundo en salvación, dentro del cual la Iglesia es como un signo, significa e instrumento, pone por obra esta unidad que Dios quiere sobre toda la humanidad. Le decía al Papa lo siguiente, no le decía, mira, Santidad, usted tiene el gran drama que su discurso es un discurso que afecta a la jerarquía acá y afecta al mundo cristiano y occidente. Porque usted, un ejemplo, le dice a los muchachos, salgan, protesten, ustedes tienen derecho y deberes. Entonces yo le decía, Santidad, eso es como decir en Venezuela, salgan y quemen cauchos. Eso tiene una repercusión política de los próximos 10 años. Cuando usted llegue y le dice a los cardenales, a los obispos y a los obispos, salgan de sus palacios, nuestra grey es la grey de los pobres, pues. A eso nos debemos, pues. Eso también le va a traer a usted problemas. Y yo le decía, el drama suyo es que las peleas en familia son peores que las familias afuera. Occidente, le decía en el 2014, Occidente ahorita no le hace nada porque está en luna de miel con usted. Pero el día que usted hacía una piedrita en el zapato, como decimos en Venezuela, Santidad, a usted lo van a sacar. Por las buenas o por las malas, en complicidad con gente de acá. Bueno, aquí estamos mirando el lado político del Vaticano, ¿no? Que no es para nada descartable. Si allá iba mi pregunta, ¿política o religión? Sin embargo, si uno busca el meollo, las bases del cristianismo, que es Cristo, y el mensaje que Cristo nos dio, nunca nos dijo, bueno, váyanse y salgan a hacerse los más ricos del mundo. Nunca nos dijo eso, ¿no? No nos orientó hacia ese camino, sino hacia el camino espiritual, que parece una antítesis del camino material. Pareciera que esto es un vehículo que nos permite, mientras estamos aquí, de paso, ir haciendo que nuestro espíritu sea grande y se eleve. Más allá de cualquier papa que refuerce o no ese mensaje, yo creo que vale la pena echarle una mirada al mensaje de nuestro gran sensei, de nuestro gran maestro, que es Jesús, ¿no? Que es un mensaje espiritual, pero un mensaje también de transformación del mundo, En ese sentido, el término política ha sido, digamos, como satanizado, etcétera, y un poco de cuidado, no me meto en político, y eso lo aplica a veces gente a la iglesia no debe meterse en política. No, el ser humano es ineludiblemente político, y Dios lo creó como un ser político, un ser para vivir en sociedad, para vivir en la polis, entendida como ciudad, como convivencia. De tal manera que el ser humano es inevitablemente... Esa frase que yo lo meto en política, bueno, usted está metido en política, quiéralo o no lo quiera. Y ese no estar metido en política es desear que los otros le hagan la política a uno y le hagan la política mala. Yo siempre recuerdo aquella frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí es cuando me pregunto, ¿cuál es la delgada línea que en realidad separa o une política y religión? Marcelo, te lo quería preguntar a ti, que estás allí cerquita, que además nos deleitas con esta imagen de fondo que hoy nos regalas. Y
también quiero curiosear si ya viste la película Cónclave, porque a pesar de que hablamos de séptimo arte, siempre he dicho que Hollywood sabe algo que nosotros todavía no sabemos. Y ellos nos hacen un planteamiento sobre la fe, la reducción de la fe. Somos humanos y podemos tambalearnos, pero también cómo cuando las convicciones están claras podemos retomar el camino y además invitar a otros a que lo transiten con nosotros. Sí, pues efectivamente pues quedaron muchas preguntas abiertas. Empiezo por la primera, sobre todo el tema de política y religión. Pues también no olvidemos, como bien se mencionaba en la tertulia, que Cristo es el centro y Cristo evidentemente asignó al Papa, asignó a San Pedro pues después de 265 papas sucesores, pues llega el Papa Francisco, y pues obviamente hay un cargo efectivo de poder que él toma, pero al final es una posición de servicio, ¿no? Y creo que no hay que olvidar esto. Por eso también decía al inicio que antes de pensar en cónclaves y tal, pues es al final quién es el más apto para servir. Obviamente ya después caemos en preguntas de cualidades y votos, pero bueno, no nos olvidemos que se trata del servicio, ¿no? Es al final lo que Cristo nos vino a decir. Por otro lado, sí vi la película del Cónclave, la vi con algunos miembros de mi comunidad y no para hacer chismes o para darle más promoción, sino simplemente porque es un tema que se habla. Muchos amigos míos y familiares pues me preguntaban y pues qué mejor la vi pues en un tema incluso académico, ¿no? Pastoral, si así se puede ver. Entonces sí la vi, hubo muchas tomas, muchas escenas que me gustaron de parte de cinematografía. También pues hubo otras cosas que pues no estoy muy de acuerdo. Al final pues la misma historia, pues sí, o sea, es un final que pues incluso uno diría, bueno, pues ya está, pues ya acabó, ya, o sea, como que es un final no solo triste, sino porque, o sea, pues sí, me dio lástima que terminara de esa forma. Y aparte también pues en la película encontré algunas incoherencias, ¿no? Como el hecho de que algún cardenal esté in pectore, pues en derecho canónico, no me estoy inventando yo nada, sale que si el Papa muere y alguien está in pectore, o sea, en el pecho, o sea, oculto, él muere, o sea, su puesto muere con la muerte del Papa. Entonces el hecho que él llega, una vez que el Papa está muerto, decir que él es in pectore y lo aceptan, bueno, ya desde ahí hay una incongruencia, pero como digo, hubo muchas tomas. Pues la toma de todos los cardenales caminando en la lluvia, pues se me hizo pues incluso apasionante, ¿no? Que sí es una muy buena toma artística, pero por otro lado sí me ha tocado estar en misas con el Papa, acolitarle en la misa del 4 de noviembre, que él celebra cada año en honor a todos los cardenales y obispos difuntos, y me tocó estar ahí mismo en la sacristía con los diferentes cardenales y que estaban ahí, y pues yo lo que menos vi era un ambiente de fricción, sino más todo lo contrario, un ambiente pues de hermandad y que como todos no son perfectos, pero que tratan de seguir a Cristo, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí a la expectativa, seguimos rezando por el Santo Padre y pues bueno, obviamente agradecer por este tiempo juntos. Yo no quiero dejarte ir sin atajar el hecho de que te observo y veo que eres muy joven y creo que representas a esa generación que todavía manifiesta su fe irreductible por la Iglesia Católica, que de seguro no ha sido perfecta, pero ha sido un buen ejercicio espiritual con tantos aciertos y probablemente pues como somos humanos también con tropiezos en el camino. Me pregunto qué te llevó a ti a elegir este lugar que hoy ocupas, a formarte como miembro de la Iglesia Católica y también, ¿por qué no? Quiero preguntarte por el final de esta película que mencionamos, ya que la viste, y voy a hacer spoilers, si la quieren ver y no quieren enterarse a partir de aquí, corten el podcast, pero esta película concluye o se acerca a su final con una conversación que devela que el futuro papa es un individuo masculino que posee órganos reproductivos femeninos. Algo de la naturaleza, algo que en la película te dicen que él ignoraba hasta entrado los 30 años, pero yo creo que sugiere una crítica o quizás una necesidad, pareciera que alza la bandera o la voz de las mujeres dentro de la Iglesia como institución. Y pareciera que el metamensaje es que las féminas también quisieran una participación de liderazgo más allá de la que tienen hasta hoy. ¿Por qué no aspirar algún día llegar al papado? ¿Tú cómo lo ves, Marcelo? Mi vocación, pues al final resumida, pues el enterarme
justo lo que decía los cardenales, pero también se aplica a los novicios, a los religiosos, a los sacerdotes. Pues ahí el monseñor no me dejará mentir, que son personas comunes y corrientes que han sido invitados. O sea, yo también tengo mi pasado, mi pecado, igual que tantos chavos y chavas que están allá afuera. Entonces, al darme cuenta que Dios me llamaba en esta realidad, sin querer nada más, sin querer una versión ideal mía, sino simplemente lo que soy, pues Él me creó y vio que era bueno y me vio con amor, pues me motivó muchísimo. Por otro lado, bueno, creo que son temas que sobrepasan un poco, pues no solo mi formación, sino también mi conocimiento. Pues el Papa Francisco y los cardenales están enteradísimos de esto. Pues el rol de la mujer poco a poco ha crecido muchísimo en la iglesia. Creo que la iglesia no está en contra de la mujer. Pues una de las posiciones que dio el Papa Francisco antes de entrar al hospital fue a una madre consagrada, una monja, le dio uno de los puestos aquí a cargo del gobernatorato del Vaticano, simplemente, bueno, para recalcar un poco eso. Pero bueno, muchas gracias. Te agradezco todo este rato que compartiste con nosotros, la tolerancia para escuchar nuestra tertulia, la apertura para contarnos tus puntos de vista. Y yo creo que el debate siempre nos permite ampliar el panorama, pensar en cabeza propia, sacar nuestras propias conclusiones. Y es oportuno hacer las preguntas acá que quizás personas que no están dentro de la iglesia, que le dan una mirada más ajena, se formulan. El Papa Francisco, ha sido lapidario con algunos temas como aquellos de corrupción, malversación dentro del Vaticano, y en ese sentido, pues yo creo que todo el mundo ha aplaudido su gestión. Sin embargo, algunos consideran, monseñor, y con todo respeto se lo pregunto, que ha sido menos estricto, menos severo, aun cuando probablemente lo ha intentado, con otros temas como los de pederastia o pedofilia dentro de la institución. Y por supuesto que aunque somos seres humanos y no estamos exentos de ello por alzar la bandera de una religión, cuando te conviertes en autoridad dentro de una iglesia, yo creo que la expectativa de la sociedad sí es que des el ejemplo, tu mejor ejemplo. Claro. En ese sentido, ¿qué considera usted? ¿Cómo ha sido la gestión del Papa y qué nos falta por hacer? ¿Cómo la iglesia puede recobrar la credibilidad de aquellos que la han perdido precisamente por estas denuncias? Sí, en ese sentido se ha avanzado bastante en responsabilizar culpabilidades y culpables en este sentido. No, indudablemente que hay una voluntad de ir adelante y se tiene que avanzar cada vez más en este sentido y sin complejos. Y la iglesia está compuesta de seres humanos y por lo tanto tentados hacia comportamientos que no deben ser desde que se fundó la iglesia hasta que el Señor venga. Eso hay que tenerlo presente y no hay que escandalizarse de eso. Ahora lo que sí hay es ser más y más exigente y saber que no ha llegado a la perfección, sino que se tiene que avanzar en este sentido, pensando también que en épocas anteriores hubo muchos desastres en esta línea. Y no exigir una pureza a la iglesia que no puede la iglesia ofrecer. Pero con el tema de la pedofilia, pero señor, yo creo que sí tenemos que ser aplastantes. Tiene que ser una exigencia cada vez mayor y de tal manera que se tenga como horizonte cero. ¿Hasta dónde se puede llegar? Pero como el horizonte tiene que ser poner un horizonte cero en cuanto a disciplina, en cuanto a control, en cuanto a sanciones. Y yo creo que en eso se ha avanzado bastante, sin decir que se ha llegado a la perfección. Alejandro, ¿tú no sientes que entre los flancos más débiles de la iglesia este tema pudiera ser como el escándalo que más ha afectado en detrimento de la fe de las nuevas generaciones? Sí, pudiese ser visto de esa manera. Es decir, tú pudieses decir que de pronto la pedofilia o los escándalos de pedofilia dentro de la iglesia pues han llevado a las generaciones actuales a desapegarse. Y precisamente por eso, entre otras grandes razones, claro está, fue que a Francisco de alguna manera se le encomienda asumir las riendas de la iglesia católica. Y una de las cosas por las que Francisco o Jorge Mario Bergoglio fue llamado a convertirse papa y a trabajar fue precisamente para tratar de atajar estos escándalos y hacer lo que Monseñor mencionaba hace un momento, es decir,
Francisco también ha buscado que la gente se acerque a la iglesia. ¿Y cómo lo ha buscado? Lo ha buscado a través de gestos de bondad, a través de gestos de humildad. En toda esta conversación no hemos mencionado algo que a mí me parece supremamente interesante. Antes de convertirse en papa, antes de ser Francisco, Jorge Mario Bergoglio, cardenal, en Argentina, en Buenos Aires, se trasladaba en transporte público. Y luego de convertirse en papa, Francisco usa un anillo del pescador y usa un crucifijo que son de plata, que no son de oro. Entonces, cuando llaman a convertirse en jefe de la Iglesia Católica a una persona con estas características, es porque intentan que la Iglesia Católica se haga cercana a la gente común y la gente común cercana a la Iglesia Católica. Entonces, la tarea de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, ha sido realmente encomiable, realmente compleja y probablemente no ha alcanzado todos los objetivos, pero sí ha avanzado y yo creo que al día de hoy, si él decidiera retirarse el día de hoy, no lo sabemos, le deja al sucesor un camino bien andado. Yo sí quisiera saber por qué, si estamos contemplando que el Vaticano es una suerte de nación, porque este voto es secreto, pero no universal y secreto, porque solo los involucrados dentro del Vaticano, intuyo que debe haber una muy buena razón. Pero ¿no sería progresista para la Iglesia abrir las votaciones para que todo aquel que se siente parte y miembro pueda votar? En el caso del Vaticano, ¿cuál es la población del Vaticano? Básicamente son los sacerdotes, básicamente son los clérigos, básicamente son los religiosos. Del Vaticano, pero Del no de la Estado religión Vaticano. católica. La Y el Iglesia. Papa es el Papa de todos los católicos, no solamente de los que hacen vida allí. Claro, pero estamos hablando de que se escoge, sí, ciertamente, al Papa, que es el máximo líder de la Iglesia Católica, pero también se escoge a un jefe de Estado. Y por eso es que te estoy hablando o estoy intentando enfocar la escogencia del Papa no en tanto y cuanto líder religioso, sino sobre todo como jefe de Estado desde el punto de vista de cómo operan y cómo funcionan los estados. Si la población del Vaticano, los ciudadanos del Vaticano son los religiosos, me resulta lógico y a lo mejor habrá alguno que diga que no es así. Quiero votar, Exacto, Alejandro, que yo diga quiero votar. que no es así, pero si los ciudadanos del Vaticano son, del Estado Vaticano son religiosos, me resulta lógico que la elección de ese jefe de Estado, del jefe de Estado del Vaticano, la hagan entre los religiosos. Sí, pero lo que pasa es que la Iglesia no es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano es una constitución o una entidad que representa en el conjunto de las naciones, el conjunto internacional, la independencia, digamos, de esta entidad religiosa y le da una relevancia especial y al mismo tiempo le da cierta seguridad en el entorno internacional. Pero el Estado Vaticano no es la Iglesia, es una expresión de la institucionalidad de la Iglesia dentro del conjunto internacional. Sí, jurídicamente el Estado Vaticano es un reino, no es una república. Y el rey es el Papa, ¿entiendes? Y tiene, evidentemente, como un reinado constitucional. Aquí tiene, el Papa es el rey y tiene un Senado de 120 electores, ¿entiendes? Porque si se coloca, si fuese república, si se pudiese establecer la tesis que usted tiene de votar. Pero esto es un reino, así de simple. Cuando se habla en cónclave, parece que se asusta, pero eso es normal. Dentro de la iglesia eso es normal y el Papa está muy claro en eso. De acuerdo a mis fuentes, hay cuatro candidatos y el Papa, la información que tengo es que una vez que salga el Gemelli, en un par de meses va a convocar un cónclave. Él ya tiene, en cierta manera, los votos cuadrados, que necesita 70 votos
para el candidato que él coloca. Porque como hay 3 grupos, están los pragmáticos, están los conservadores y están los modernistas, eso no significa que el Papa pueda simplemente manejar y decir, usted va para eso. Eso no significa O sea, que no son vulnerables en eso no las significa. elecciones. Pero Hay ¿quién es el cuatro candidatos. El primer candidato, si se establece la metodología de la iglesia, de la jerarquía, porque la iglesia somos todos, es que cuando se eligió Karol Wojtyła, el polaco, el convencimiento de los 120 electores era tratar de frenar la expansión del comunismo en Europa. Y escogieron, por una serie de circunstancias, a Karol Wojtyła. Ahí no tiene nada que ver y me dispensa porque seguro que vamos a diferir en eso. Ahí no tiene, discrepar no tenemos, ahí no tiene que ver ni María, ni José, ni Espíritu. Ahí siempre el perfil es que sea políglota, que tenga entre 60, 65 y 70 años y que tenga liderazgo en su país y en la región y con el mundo secular. Esas son las variables. Hay necesidad no de frenar, neutralizar a China. Y la forma de neutralizar a China es nombrar a un papa asiático. Wow. Que sería el Tagle, que tiene 67 años. El políglota, un hombre muy importante en Asia. ¿Y ese sería el candidato del Papa Francisco o no? ¿O no me lo quieres decir? Me tienes en asco, me tienes intrigada. No soy tan irresponsable. Por supuesto que sé quién es él, pero no puedo, no debo. Vale. Ese es el primer candidato. El otro candidato es Pietro Parolin, de 69 años, que es secretario de Estado. Que, por cierto, Pietro Parolin, en los 30 años, es el que ha llevado el portafolio de China en la Secretaría de Estado Vaticano. Y tiene, por supuesto, experiencia diplomática. Pero le salió a Pietro Parolin un candidato de mucho peso, que es el cardenal Zuppi, arzobispo de Bolonia, de 69 años, que es presidente de la conferencia episcopal italiana. Y los italianos tienen 12 votos. Es el único estado que tiene 12 cardenales, 12 votos. ¿Entiendes? Las 2 congregaciones más importantes de la Iglesia Católica que tienen peso específico, porque financian el 60% del presupuesto de la Santa Sede, es la Conferencia Episcopal Norteamericana y la Conferencia Episcopal Alemana. Y como un batacazo, posiblemente sea el cardenal Peter Ergo, que es de Hungría, que se especula que posiblemente sea un batacazo. Está aparentemente, de acuerdo a mis informes, mis fuentes que tengo, está descartado el cardenal africano, más que todo por la edad, tiene 79 años y es ultraconservador. O sea, es tradicionalista, pues. Son de esos cardenales que quieren que todavía la misa se diga en latín. Y son de esos cardenales que no aceptan, pues, el papel de la mujer, entre otras cosas, pues. Yo quiero aprovechar que Orlando menciona a África. Ciertamente, África es el continente con mayor crecimiento de católicos. Y me engancho de ese comentario porque como estamos en los últimos minutos y un poco para generar polémica, a ver si el logaritmo se nos despega, ¿no? Yo suscribo la lista de Orlando, pero yo sí metería en esa lista al cardenal Abongo, que es el cardenal de la República Democrática del Congo. Porque si tú tomas en consideración que África es el continente que está experimentando un mayor crecimiento de católicos, de pronto designar un papa que sea africano, que venga de África, podría ser un reconocimiento a esa región y podría acercar a esa región aún más a la Iglesia Católica, así como, por ejemplo, América Latina se acercó aún más a la Iglesia Católica luego de la elección de Francisco. La experiencia de 14 años que tengo me han demostrado, porque he hablado con pocos cardenales allá en Domo Santa Marta, hay una corriente racista tremenda. Y todavía la jerarquía no está preparada para un papa negro.
Así de sencillo, así lo dejo. Lo que hay que tener presente en medio de todo esto, en el cual se debate pues los factores humanos, políticos, culturales, etcétera, sociales, que hay una persona que influye en todo esto en su modo propio de influir, y que el momento determinado es potentísima su presencia, se hace en otras casi imperceptible, bueno, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que guía a la Iglesia a través, en medio de, y a pesar de, y precisamente por todo lo que se quiere decir, de lo humano, una ¿Y iglesia. usted cree que sí estamos listos para un papa afrodescendiente, un papa negro? Mira, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Nosotros tenemos nuestros cálculos humanos y nosotros tenemos que utilizar la inteligencia humana. Monseñor, yo les agradezco a los tres la apertura para debatir, porque yo sé que debatir a veces implica escuchar lo incómodo y tener que responder lo que quizás no creemos necesario. Pero yo aprovecho estos espacios para hacer eco de pensamientos que son matrices de opinión, finalmente. Yo le pido que nos eche la bendición, a pesar de que alguna pregunta, de una le pido el perdón de los pecados, Monseñor, por si es que pequé con mis preguntas antipáticas. Dice con la Escritura que el justo peca 7 veces al día. Ah, no, ¿Qué bueno. será nosotros que somos, digamos, no somos justos sino pecadorcitos? De esta manera, no, siempre hay que invocar, digamos. Y después en todo esto, ver, Dios no desaparece. Dios es el que gobierna el mundo con su providencia, con su cosa, pero dejando al ser humano en su libertad, que produzca, que genere, que también cometa sus errores. Dios respeta, o mejor, ha creado al ser humano libre y para que sea libre. Y yo quiero, pues, en este sentido, pues, la bendición sobre todos los aquí presentes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo los que siguen esta conversación o han seguido esta conversación a través de estos medios, y después que llegue también a todos los que no han seguido esta conversación, porque todos los seres humanos somos queridos por Dios y nos quiere llevar a la vida eterna. Amén, que así sea. Y es cierto, agradecemos la libertad que Dios nos ha dado. Monseñor, rápido antes de irnos, quería preguntarle, ¿tenemos el contacto? Ah, no, vale, vamos a quedarnos. Mira cómo son los milagros, que aquí Monseñor nos echa la bendición y nosotros logramos este contacto con Marinelis Tremamundo, quien es periodista ítalo-venezolana, sí, corresponsal en el Vaticano, y cuando creímos que ya no iba a ser posible, enhorabuena, Dios se manifestó. Vio, Monseñor, que usted estaba aquí bendiciéndonos, y bueno, bienvenida, ¿cómo estás, Marinelis? Qué gusto que puedas realizar este contacto con nosotros para contarnos cómo es el clima ahora mismo en el Vaticano. Hay un ambiente de preocupación, obviamente, de recogimiento, de oración. Se llevó a cabo el tercer día del Santo Rosario aquí en la Plaza San Pedro. Se reunieron muchísimas personas en compañía de los cardenales residentes en Roma, sin embargo, sigue recibiendo oxígeno a través de las cánulas nasales. Sin embargo, los médicos todavía mantienen un pronóstico reservado, y bueno, estamos muy pendientes de los próximos días de cómo pueda evolucionar su respuesta. Estos días en los cuales su salud ha estado bastante crítica a la vista de todos, él hace una referencia a José Gregorio Hernández. Me imagino que tú, como venezolana, lo celebras, pero ya tertuliábamos aquí si luce como algo fortuito. Entiendo que no es el único beato al cual ha decidido elevar a santo, pero para nosotros los venezolanos es particularmente importante. Sí, es así. Esto es un camino largo, como sabemos todos los venezolanos esperábamos esta noticia desde hace muchos años. Lo bonito de esta noticia es en el contexto en el que se está dando, que debo aclarar que no es una decisión directa del Papa Francisco. Detrás de todo esto hay obviamente requisitos que cumplir, hay unos protocolos que seguir, es un proceso muy exhaustivo.
y es una decisión en pleno de la asamblea, de la sesión ordinaria del Dicasterio para la Causa de los Santos, quienes habrían aprobado por unanimidad esta canonización el pasado 18 de febrero. El Papa Francisco está hospitalizado desde el 14 de febrero. Evidentemente, para llegar a ese punto es porque ya, digamos, el dicasterio había hecho toda una serie de estudios, porque además esta aprobación se hace por su fama de santidad. Él no necesitó el segundo milagro para su canonización, lo cual es muy importante y es lo bello de esta noticia. O sea, somos los venezolanos los que elevamos a los altares al doctor José Gregorio Hernández. Y que esto suceda en medio de esta crisis de salud que está viviendo el Papa Francisco, esperamos que sea una señal positiva para él. Porque bueno, él firmó la publicación del decreto, o sea, es un decreto que emite el dicasterio y él lo que hace es dar la firma final. Entonces ha tenido esta mejoría para que pudiera firmar un decreto que ya existía, ¿ok? Imagínense ver la foto de José Gregorio Hernández en la fachada de la Basílica de San Pedro, eso será indescriptible. Me encanta poder escuchar eso de una venezolana que además está ejerciendo un trabajo impecable y que hace este espacio. Sé que es bien tarde allá, no te voy a robar mucho tiempo, pero valoro el espacio para conversar con nosotros. Algo que se ha reiterado a lo largo de la tertulia hoy en el podcast es que quizás estamos en la cuenta regresiva hacia un llamado para un cónclave. No voy a desaprovechar esta ocasión de hablar contigo para preguntarte si también allá se escucha algo al respecto. Es prematuro todavía hablar de cónclave porque para que haya un cónclave no tiene que haber papa y en este momento tenemos un papa. Recordemos que el papa no está, deja de ser papa al momento que fallece. Eso que sucedió con Benedicto XVI no es habitual en la historia de la Iglesia Católica. No quiere decir que no pueda volver a suceder, esa decisión la tiene en sus manos el Papa Francisco, pero no necesariamente es algo que se tiene que repetir, o sea, no es habitual. Pero sí confirmo que han habido algunas reuniones privadas entre los miembros del Colegio Cardenalicio, incluso con presencia del decano, el cardenal Re, que sería la persona clave a la hora de convocar un cónclave. Pero creo que esto es normal también en un contexto de este tipo, porque obviamente si llega a suceder algo con el Papa Francisco, porque su pronóstico, como ya lo dijeron los médicos, aún es reservado, él todavía no ha salido de peligro, el Colegio Cardenalicio tiene que estar preparado para asumir el gobierno de la Iglesia y posteriormente convocar el cónclave. Muchísimas gracias, Marinelis, por darnos esta noticia, este abreboca de lo que podemos intuir estará en la prensa en los próximos días. Mira, te auguro, te deseo todo el éxito del mundo, todas las bendiciones y esperamos que así como ahora realizamos este contacto para ponernos al día, también puedas hablarnos de la pronta y certera recuperación del Papa Francisco y de todo lo que se viene con nuestro amado José Gregorio Hernández. Un abrazo desde acá y yo creo que de parte de los cuatro para ti. Muchísimas gracias. Y se logró en la recta final del podcast, pero se logró. Yo complacida, agradecida con cada uno de ustedes también y creo que esto no es más que un hasta luego. Creo que quedaron tantos temas sobre la mesa que será la excusa perfecta para volver a reunirnos y volver a debatir. Enhorabuena por la oportunidad que se nos brinda de abrir el abanico de temas, invitar a otros también a pensar en cabeza propia. Un abrazo a todos. Con esto nos vemos hasta el próximo podcast. El podcast de Rocío es presentado por Un Pelo Pantene lo dice todo.
Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Lemo, deja que tu outfit hable por ti.